Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Estamos nuevamente el día de hoy, por la voluntad de Dios, de pie, ustedes y yo aquí. Pero gracias al Señor que Él nos ha estado sosteniendo, guardando, bendiciendo, dándonos fuerzas, ánimo y la presencia de su Espíritu Santo en nuestros corazones. Entonces, ya que estamos reunidos nuevamente el día domingo, este mensaje va para ustedes el día domingo. Vamos a pedirle al Señor su orientación para que lo que vamos a oír el día de hoy sea de bendición para nuestras vidas. Padre Santo, Padre nuestro que estás en el cielo, te pedimos que se haga tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Te pedimos que nos compartas de lo que está en tu corazón. Somos instrumentos en tus manos. Habla a través de nosotros. No permita, Señor, que haya una influencia carnal o espiritual que no venga de ti, sino que lo que salga de nuestros labios sea por tu permiso, sea por tu voluntad, sea aprobado por tu Espíritu Santo. Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Gloria al Señor. Este día quiero hablar sobre la autoridad de Jesús. Prácticamente su título es La autoridad de Jesús. Y sabemos por nuestra lectura de las Escrituras, específicamente de los Evangelios, comenzando con Juan, que él habló de Jesús como el Hijo de Dios. Él se encargó para resaltar la divinidad de Cristo. Cristo es el divino, Jesús es el humano. Jesús es hijo de David, Cristo es el Señor de David, algo que tiene que quedar bien claro y que nuestro Señor Jesucristo también lo dijo bien claro, que ni los fariseos lo tenían, él tuvo que aclararlo. Pero creo que por eso era la confusión de no poder ver al Señor hecho carne y manifestarse a sus vidas. Entonces, Juan resaltó la divinidad. De hecho, desde el principio, él dice, y el verbo, está hablando de logos, la palabra griega, está hablando de Dios mismo. Él estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces, Juan no entra en detalles, digamos así, del bautismo, de la predicación de arrepentimiento de Juan el Bautista, a pesar de que sí, más adelante él habla sobre Juan, pero especifica que él está haciendo eso por el que viene. Entonces, el personaje principal es la divinidad de Jesús. Hablando de Mateo, Mateo resalta la realeza del Señor. Por eso es que él comienza con la genealogía, hablando que él es hijo de Abraham y que él es hijo de David. Entonces, él está mostrando a través de la genealogía de Jesús y mostrándole al pueblo judío que él es el rey que estaban esperando. A pesar de eso, la mayoría lo rechazó. Entonces, él se dedica específicamente y habla también de la visita de los magos, o sea, de los sabios, de los 3 sabios de Oriente, para mostrar que hasta los gentiles o otras naciones estaban enterados de lo que estaba sucediendo en Israel, menos su pueblo. Qué triste, ¿verdad? Bueno, cuando llegamos al Evangelio de Lucas, él resalta a la humanidad del Señor. Ya sabemos, la divinidad es Juan, la humanidad es Lucas, la realeza es Mateo, y Marcos nos habla del servicio, presenta a Jesús como el siervo de Dios, como el siervo del Señor del capítulo 42 de Isaías. Pero hablando de Lucas, él se dedica mucho a hablar sobre la humanidad. ¿Por qué razón? Porque él da detalles de cómo fue la concepción
Él da detalles de la virginidad de María. Él da detalles de la visitación de Gabriel y otras profecías, la de Zacarías, el cántico de María, en fin, da detalles importantísimos, y cada evangelista nos da un panorama, una perspectiva que ellos vieron y que el Espíritu Santo los guió a escribir y que quedaran registradas para nuestra bendición. Esta mañana nosotros nos vamos a especificar solamente en el Evangelio de Marcos, en sus primeros 3 capítulos, porque, como mencionamos, Marcos resalta el servicio. Él vino, muchas veces se menciona el Evangelio, y él sirvió, y él hizo esto y lo hizo lo otro, a pesar que en los otros evangelios también se muestra, pero en Marcos da una revelación de esa kenosis que Jesús experimentó al haber dejado su gloria, al haberse hecho hombre, y estando en la condición de hombre se hizo un siervo. O sea, no únicamente haberse hecho un hombre, sino un hombre que sirve, un servicial de los propios hombres. Eso es una humildad extrema. Entonces, pero Juan nos está revelando que la verdadera autoridad que viene de los cielos se da, Dios la da a aquellos que son siervos, que fluye a través de aquellos que aprenden a obedecer, porque nadie va a tener autoridad si no ha aprendido a estar sujeto, ¿verdad? Y el término, digamos así, ¿verdad? El concepto de servicio se requiere, o revela, mejor dicho, obediencia, sujeción, humildad en sí, todos esos aspectos, esas virtudes que preparan el corazón de un siervo, de un hombre siervo, para después tener autoridad. El Señor no da autoridad de primas a primeras, no, Él va dando su autoridad de acuerdo también a la humildad y a la bajeza que el propio hombre puede ver en sí mismo. Entonces podemos concluir, para poder proseguir aquí, que Jesús, cuando inició su ministerio, él prácticamente él estaba preparado, humanamente hablando, para poder recibir toda la autoridad. De hecho, cuando él cumplió su ministerio en esta tierra, y antes de subir a los cielos, porque después de la resurrección se completó algo muy importante, él dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. O sea, a través de la resurrección, él recibió toda la autoridad de los cielos. En la tierra, él comenzó a manifestarla a través de su vida recta, tanto que hasta sus 33 años, Satanás no pudo derrotarlo, no pudo tentarlo, no pudo hacer que pecara. Adán estuvo, no sabemos exactamente cuánto tiempo estuvo en el paraíso, algunos calculan unos meses, algunos calculan un año, es una especulación, pero el hecho es que el tiempo que él estuvo en el paraíso, siendo ya una persona adulta, fue suficiente para el enemigo para que ellos pecaran. Con Jesús no, llegó a los 33 años y él estaba impecable, recto. Entonces aquí Juan nos inicia el primer paso. Vamos a ver 7 esta mañana. 7. El primero es la manifestación de la autoridad de Jesús sobre Satanás, porque él no podía comenzar su ministerio y no podía comenzar a libertar a los oprimidos por el diablo, como dice en Hechos capítulo 10 verso 38, que Dios lo ungió. Dice, si ustedes quieren conferir conmigo ahí, vale la pena, porque exactamente el Señor lo había preparado para libertar a todos los hombres que estaban oprimidos por Satanás. Hechos capítulo 10 y verso 38 dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.
Entonces, cuando Jesús inicia su ministerio, y leemos aquí en Marcos capítulo 1, en el verso número 9, dice: aconteció que en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y es claro, él no se bautizó porque necesitara, por ser pecador y confesar sus pecados. No, él se bautizó para cumplir toda justicia, porque él estaba identificándose con los pecadores y también para ser ejemplo para que todos sus seguidores también tomaran ese paso importante del bautismo. Luego el verso 10 dice: y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él. Eso no solo lo vio Jesús, también Juan nos muestra que el propio Juan el Bautista, él lo vio también, porque era una señal, la señal que el Señor le había dado para identificar quién era el Mesías, el Cordero de Dios. Y él lo vio y también oyó la voz que dijo en el verso 11: y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. O me agrado en ti. Entonces, inmediatamente después del bautismo y que el Espíritu Santo vino sobre Jesús, dice en el verso 12: y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Fue el Espíritu, lo vemos también en Mateo y también en Lucas, fue el Espíritu Santo que lo llevó al desierto. ¿Con qué propósito? Bueno, para que allí él tuviera su primer paso de manifestación de la autoridad divina sobre su vida. A él se le había dado ahora la autoridad. Si Adán es el primer hombre, Cristo Jesús es el último hombre, o sea, el último Adán. Él está hablando de un principio y de un fin. El mismo Señor dice: yo soy el principio y yo soy el fin. Yo soy el alfa y yo soy la omega. Entonces, cuando estamos hablando de Jesucristo iniciando su ministerio, obviamente él tiene que manifestar ese dominio sobre aquel que venció al primer Adán. O sea, antes de iniciar a predicar y a dar a conocer el reino de Dios, tenía que haber un dominio sobre el aire. Él tenía que dominar a aquel que estaba haciendo un tropiezo y que estaba controlando esta tierra con su maldad y con su espíritu maligno, infernal. Entonces, por eso es llevado al desierto. Y dice aquí Marcos, verso número 13: y estuvo allí en el desierto 40 días y 40 noches, dice. Estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Dice aquí, según el escritor, da la impresión que durante esos 40 días él estuvo tentado. Se registran tres tentaciones que él tuvo allí, según nos muestra el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Y Lucas también, en el capítulo 4. Y Marcos nos muestra que, a pesar que son registradas esas tres tentaciones, con el propósito de saber si eres, para poner duda en su corazón, la misma estrategia que usó con Adán de ponerle duda, ¿verdad? Si Dios, pero ¿cómo? No, lo que pasa es que lo que Dios no quiere es que ustedes sean como Él. Y ahí comenzó aquellos argumentos que convencieron a Eva principalmente y después a Adán por amor a Eva. Y dice entonces: y estuvo en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Y sabemos que él venció las tentaciones de Satanás. Entonces, en ese momento, y dice: y estaba con las fieras y los ángeles le servían. O sea, él tuvo la ministración de ángeles, no en el sentido de que le traían comida, no, sino en el sentido de la presencia, del ánimo, del conforto. Y estoy seguro que postrándose delante de Jesús reconocían quién era él, obviamente reconociendo su grandeza y viendo su humildad y viendo la batalla que él estaba enfrentando allí en el desierto. Pero allí en el desierto él venció a Satanás. Entonces aquí encontramos el primer paso, la autoridad sobre Satanás. ¿Quién es Satanás?
aquel enemigo que es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu, dice la Escritura en el libro de Efesios, que opera sobre los hijos de desobediencia. Él domina el mundo perverso, Él domina el mundo de los incrédulos. Ya nosotros estamos en el mundo, mas no estamos debajo de su mundo, el mundo de Satanás. Estamos debajo del reino de Dios, debajo de la protección de Dios, y es la autoridad de Dios que está sobre nuestras vidas. Por eso es que cuando el Señor nos enseñó a orar, dijo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino. No es solamente de un reino futuro, no, es hoy, hoy. O sea, cuando está diciendo vénganos tu reino, está diciendo: Señor, coloca tu autoridad sobre mi vida. Y eso es lo que el Señor hizo. Tomó toda autoridad, autoridad sobre el hombre fuerte. Dice la Escritura aquí en Mateo capítulo 16 y verso 23. Cuando Pedro trata de reconvenirle para que él no sea entregado a muerte, porque él les da a conocer o él anuncia su muerte allí, dice en el verso 23, pero él, Cristo, volviéndose dijo a Pedro, porque lo que estaba haciendo, Pedro estaba siendo usado por Satanás, él no se dio cuenta. Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. O sea, Satanás es un tropiezo para la obra de Dios. Cuando Cristo inició su ministerio, antes de comenzar a predicar, después del Jordán, después del desierto, la gran victoria, él inicia su ministerio tomando control de aquel que es el tropiezo, del príncipe de este mundo, de aquel que le dijo: te daré todos los reinos de estas tierras y postrado me adorarás. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, le dijo el Señor Jesús. Y Satanás lo abandonó, y así Él inició con autoridad. Es más, la propia Escritura nos dice aquí en Marcos capítulo 3 y versículo 23, y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? O sea, lo que está diciendo es que él no salió por su propia voluntad, ni estaba dividido su reino. Dice: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa es la casa de Dios, es el reino de Dios, la familia de Dios, nosotros, y tiene también la casa del enemigo. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. Entonces, lo que sucedió al principio fue que el Señor ató al hombre fuerte. En el desierto él lo ató. Lo que quiere decir es que él tomó control. Satanás continuó libre, no quiere decir que lo ató y lo mandó al infierno, no, él siguió ahí. Pero lo que quiere decir eso es que él tomó control, él manifestó su autoridad, y Satanás no podía hacer más que obedecer. Él trataba de hacer cosas, él enviaba a sus demonios, enviaba a sus ángeles, enviaba lo que podía a los hombres perversos, introdujo a un emisario de él a través de Judas en medio de los 12 apóstoles. O sea, él trató de hacer todo lo que podía para impedir que el Señor Jesús cumpliera su misión, pero no lo logró. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús tomó control y autoridad sobre el hombre fuerte. Y dice: ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Entonces aquí, desde el principio, vemos aquí en el versículo número 13 del capítulo 1 de Marcos, que el siervo del Señor está manifestando su autoridad sobre el hombre fuerte. Toma control sobre Satanás. Ese es el primer punto. Vamos ahora al segundo, que nos revela aquí Marcos. Lo encontramos en el capítulo, siempre en el capítulo 1, solo que en el verso 21.
y 22. Dice, y entrando en Capernaum y los días de reposo, o sea, esos días específicamente, entrando en la sinagoga enseñaba. O sea, él comenzó también su ministerio, su sede fue la ciudad de Capernaum, específicamente la casa de Andrés y Pedro. Él, cuando estaba en Capernaum, ahí a esa casa él iba. Cuando estaba en Betania, iba a la casa de Marta, Lázaro y María. O sea, definitivamente en lugares específicos, probablemente en Jerusalén, él visitaba la casa del padre de Juan Marcos, ¿verdad? Él tenía una propiedad también en aquel lugar, porque la posición económica del padre de Juan Marcos era muy buena, según los relatos que vemos en los evangelios. Entonces aquí, él entrando en la sinagoga, enseñaba. Después de iniciar su ministerio, lo primero que hizo fue comenzar a enseñar, a dar a conocer el mensaje de los cielos. Y dice, y se admiraban de su doctrina en la sinagoga, que quiere decir judíos, escribas y fariseos que se reunían ahí para leer y estudiar la Torá. Gente anciana, gente de experiencia, gente que amaba la ley, gente que era, entre comillas, fiel a la ley, porque fiel a la ley solo puede venir por la gracia de Dios, no por la justicia humana, ni por el esfuerzo humano personal. No puede ser. Porque nosotros estamos, la carne, dice, está vendida al pecado. Hay una esclavitud que de ahí no podemos salir si el Señor no nos saca. Entonces aquí el Señor está predicando y dice que se admiraban de su doctrina, o sea, de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los fariseos o no como los escribas. Ustedes pueden notar aquí la segunda revelación que el evangelista Marcos nos da sobre la autoridad de Jesús. Él tuvo autoridad sobre el enemigo. Primero atando al hombre fuerte para iniciar su ministerio. Segundo paso, comenzó a predicar, pero su predicación era con autoridad. ¿Por qué razón? Porque su mensaje no venía del hombre, no venía del corazón humano, no venía de una interpretación humana, de una interpretación privada. Venía de la inspiración del Espíritu Santo. Era una enseñanza venida del Padre. O en otras palabras, su enseñanza tenía un respaldo divino. De tal manera que cuando él enseñaba lo que ya habían oído tantos sábados y tantos años, las mismas cosas, ¿verdad? Porque era constante, estudiaban las mismas cosas, ya las conocía. Algunas cositas iban ellos entendiendo un poco más, pero lo que ya se estudiaba allí, la mayoría de ancianos y escribas y fariseos de experiencia ya las conocían. Pero cuando Jesús comenzó a predicar, no era igual que ellos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor no estaba confinado o limitado o centrado en la letra. La letra mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces el Señor comenzó a predicar con la interpretación divina los textos conocidos, y eso hacía algo maravilloso en aquel lugar. Entonces todos en las sinagogas, los días sábados, oyeron al Señor predicando con autoridad. Entonces vemos aquí el segundo punto sobre la autoridad del siervo. La autoridad en la doctrina. Por eso Jesús dice también, ustedes conocerán si mi doctrina es mía o es de aquel que me envió. No era una doctrina personal. Y la verdad es que cada uno de nosotros, como predicadores, como pastores, como maestros de la palabra, no podemos tener una interpretación privada de un texto, de un pasaje, de un libro. No puede ser. Si es así, estamos engañándonos a nosotros mismos, engañando a otros y teniendo una gran responsabilidad delante del Señor. Nosotros necesitamos buscar de Dios su interpretación, su revelación, como dice la Escritura en uno de los salmos: en tu luz, en su presencia, veremos la luz, tendremos entendimiento. Él nos revelará su palabra. Y cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, entonces hay autoridad. Y eso era lo que miraban, sentían y podían afirmar estos escribas. Esos escribas eran los doctores de la ley. Para información de ustedes, los escribas eran los doctores de la ley. No solamente los que hacían las copias de la Escritura de una forma muy fiel, y eso sí se lo debemos a ellos,
Pero ellos eran también los que enseñaban sobre eso porque conocían al pie de la letra, digámoslo de esa manera, de A a la Z, la Torá. Entonces eran llamados los doctores de la ley, la autoridad de Jesús en su enseñanza. Tercer paso o tercer revelación sobre la autoridad de Cristo en el Evangelio de Marcos. Dice en el verso número 23... pero había en la sinagoga, pongan atención en este tercer punto. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. Fíjense, en la sinagoga había un hombre con espíritu inmundo. Un hombre que había estado ahí en esa sinagoga de Capernaum por mucho tiempo y que debido a esa enseñanza, digámoslo así, de letra, teórica, religiosa, nunca se había manifestado. Y si en algún momento dado, determinado, se había manifestado, estos allí no habían tenido la autoridad suficiente para expulsar a ese demonio. De hecho, el propio demonio solo miraba en la sinagoga a gentes carnales, personas religiosas, rabinos religiosos, judíos religiosos. No podía haber en ninguno de ellos alguien que pudiera revelar la autoridad de los cielos. Pero aquel día que Jesús llegó a esa sinagoga, dice que había allí un hombre con un espíritu inmundo y comenzó a gritar. El hombre comenzó a gritar. Imagínense qué escándalo se inició en aquella sinagoga de oír a ese hombre que tal vez ellos siempre lo habían visto por ahí, o tal vez había llegado, no sabemos, no lo especifica aquí el evangelista. Y dice, él comenzó a hablar, pero no era el hombre, era el demonio, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? No dijo, ¿qué tienes conmigo? ¿Por qué? Porque no era uno solo. Eran varios demonios que estaban dentro de ese hombre. De hecho, cuando dice espíritu inmundo, lo que está hablando es que era un espíritu del abismo, del infierno, un espíritu malvado. Y dice aquí, y lo llaman así: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Y esa es otra de las misiones del Señor, que ha venido, como leímos en Hechos 10:38, que Dios lo ungió para destruir las obras del diablo, para acabar con Satanás y su reino. No solo lo va a dividir, Él lo va a acabar. Y dice: has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Vean ustedes cómo es que este espíritu inmundo está confesando ahí, para el susto de todos los presentes en la sinagoga, que el que estaba ahí era el Santo de Dios. ¡Qué tremendo! Ahora, Jesús en ningún momento aceptaba testimonio de demonios. Él no aceptaba las palabras de demonios. No estaba diciendo, ¿se dan cuenta lo que ese espíritu inmundo está diciendo? ¿Quién soy yo? No, él no iba a aceptar el testimonio de un inmundo, de un espíritu inmundo, sabiendo que estaban diciendo la verdad. Y los demonios sabiendo que el que estaba ahí era el Santo de Dios. Pero el Señor no iba a aceptar eso, porque el testimonio que él aceptaba era el de su Padre. Es más, él había dicho en una ocasión que ni el testimonio de Juan él podía sentir confianza, no en el sentido que no lo aceptara, sino que lo que estaba hablando es que no aceptaba testimonio de hombre, pero el testimonio de su Padre sobre su vida era lo más importante que había en su corazón. Entonces dice en el verso 25, pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Por eso, ¿por qué cállate? Primero, para que no siguiera más hablando y expresando cosas que no tendrían la aceptación en su corazón, y que tampoco quería que los demás tuvieran que aceptarlo por ese medio, ¿verdad? Por ese medio. Entonces dice: cállate y sal de él. Y entonces el espíritu inmundo, dice, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz como inició, salió de él. Imagínense cómo se quedó aquel hombre, tuvo una carita de ¿qué pasó? ¿Qué estoy haciendo aquí?
¿Qué fue lo que dije? ¿Por qué me están viendo así? Porque para él estaba fuera de sí, no era él el que estaba se controlando, porque es lo que hace un espíritu inmundo, tomar control de la persona. Y dice entonces, verso 27, y todos se asombraron, escuchen, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Estaban asustados. Ya lo vimos con tanta autoridad en la enseñanza y ahorita su autoridad revela, dice, ¿qué nueva doctrina es esta? Parece ser que lo que estaban oyendo era algo mucho más allá de lo que habían ellos estado acostumbrados a oír, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. En aquella época ya habían exorcistas, o sea, gente preparada para expulsar demonios. Algunos conseguían, otros no. A veces hacían ciertas componendas con los espíritus inmundos para engañar y ellos mismos los engañaban. El hombre no ha sido capaz de hacer eso, ¿verdad? Cuando Jesús ya vino y comenzó a dar autoridad a sus discípulos, los discípulos sí le dijeron, mira, anda uno por ahí que en tu nombre está echando fuera demonios. No se lo impidáis, dice. ¿Por qué razón? ¿Por qué él estaba consiguiendo hacer eso? Porque el hombre no era un perverso como los hijos de Seba, aquel sacerdote, ¿verdad? Aquellos hijos que trataron de expulsar a un demonio en el nombre del Pablo, el nombre de Jesús del que predica Pablo. El demonio dice que se les dejó ir encima y les quitó sus ropas y ellos se fueron avergonzados. No es a cualquier uno que esos espíritus se van a sujetar. Se van a sujetar a aquel que tiene autoridad. Se van a sujetar a aquellos que ellos miran que el buen Jesús y el santo de Dios están en esa vida. Entonces aquí es la tercera revelación de la autoridad de Jesús sobre los demonios, sobre el reino de Satanás. Primero conquistó al hombre fuerte, ¿sí? Después él manifestó su doctrina con autoridad y ahora está mostrando autoridad sobre los espíritus inmundos, ordenándoles abandonar a los hombres. No tienen por qué estar más entre los hombres. Imagínense ustedes cuántos endemoniados habían en los días de Jesús. En el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, estudiosos de la Torá, entendidos en religión, en un templo, con sacrificios, más llenos de demonios. ¿Qué indica eso? Que no es una cuestión de algo externo que va a cambiar y va a proteger tu vida. Es necesario tener al Hijo de Dios, como así comienza Marcos diciendo aquí, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, a ese Dios precioso, a ese a quien el Señor le dio toda autoridad en la tierra y después de la resurrección en el cielo. Él tenía toda esa autoridad. Entonces vemos aquí tres pasos de la revelación o tres niveles, digamos así, o tres estados, como ustedes quieran llamarlo, de la autoridad de Jesús. Autoridad sobre el fuerte, autoridad en su doctrina y autoridad sobre el reino del enemigo, ¿verdad? Los demonios que estaban sujetos a él y son como perros, ¿verdad? Los perros del enemigo hacen lo que vayan a ladrar allá y ahí van ellos, ¿verdad? Y vayan a molestar, ahí van ellos. Esos son los demonios. Vamos a ver ahora el cuarto. Entonces dice aquí, leamos el verso 29, y al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Es la misma casa que aparece aquí en el capítulo 2, verso 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. No era su casa, no. Era la casa de Andrés y Pedro. Es lo mismo que dice en Marcos 3, 19. Y Judas Iscariote y el que le entregó y vinieron a casa. Así escribe Marcos. Y vinieron a casa, pero la casa de Andrés y Pedro. La casa donde abrieron el techo para bajar aquel paralítico. Esa casa era de Andrés y de Pedro. Bueno. Entonces dice, al salir, verso 29, al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y, escuchen, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. O sea, una fuente, una causa viral estaba ocasionando la fiebre en la suegra de Pedro. Y dice, y enseguida le hablaron de ella. Miren qué precioso, debe haber sido una suegra bien amada, ¿verdad?
que querían que ella se recuperara para poder seguir sirviendo y para poder tener su presencia entre ellos. De hecho, en la casa de Andrés y de Simón Pedro, o estaba visitando la suegra o estaba en aquel momento viviendo con ellos ahí, pero infelizmente estaba enferma en ese instante. Pero gracias al Dios de los cielos, nuestro Señor Jesucristo, el que tiene toda la autoridad, llegó allí para demostrar que también su autoridad está sobre las enfermedades. ¿Se dan cuenta cómo vamos? La autoridad sobre el hombre fuerte, autoridad en su doctrina, autoridad sobre los demonios, autoridad sobre el cuerpo humano. ¿Por qué? Porque Él crió este cuerpo y Él quiere libertar a este cuerpo. De hecho, es una revelación de parte de su ministerio en Isaías 53, que dice que Él tomó sobre sí todas nuestras enfermedades. Y por su llaga, dice, fuimos nosotros curados. Eso, obviamente, cuando está hablando de por su llaga, está hablando del momento cuando Él llegó a ser crucificado y tomó el pecado sobre sí. Pero desde el inicio de su ministerio, Él comenzó a sanar a los enfermos, a curar a todos los oprimidos por el diablo. Entonces dice: y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, verso 30, y enseguida le hablaron de ella, verso 31. Entonces Él se acercó y la tomó de la mano. Vengan qué precioso, qué poder, qué autoridad. Le tomó de la mano y la levantó. Ella estaba acostada porque no podía levantarse. Estaba acostada por la fiebre. No sabemos qué temperatura ella tenía, pero estaba ahí. Debe haber sido una mujer muy trabajadora. O sea, el haber estado acostada era indicio de que estaba en una situación bastante complicada. Pero Jesús la levantó y dice: e inmediatamente le dejó la fiebre. Solo la tocó, la levantó y la fiebre se fue. ¿Por qué? Porque así como los demonios reconocían que Jesús era el Santo de Dios, también la fiebre, virus, bacterias, cualquier tipo de enfermedad, cáncer, cualquier tipo, gastritis, dolores de cabeza, problemas en el corazón, cualquiera que sean las causas, en fin, cualquier cosa, conocen quién es el creador de este cuerpo. Y Él ha venido a darnos también la experiencia de quedar sanos. Y dice: e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Dominio sobre el cuerpo. Bien dice también la escritura aquí, dice aquí, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, verso 32, le trajeron todos los que tenían enfermedades, aquí extendiendo un poco más este cuarto punto, y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Sabían quién era Él, ¿verdad? Y Él no estaba ahí tratando de gritar: soy yo el Hijo de Dios, por favor crean en mí, es para el bien de ustedes. No, era para que creyeran los humildes, los pecadores. Por eso Él les dijo: yo no he venido a llamar a los sanos, yo no he venido a llamar a justos para el arrepentimiento. Él dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a los pecadores. ¿Por qué? Porque lo criticaban, que Él comía con publicanos y pecadores. Porque eran los únicos que se estaban abriendo a Él: los fariseos, los escribas, todos los sacerdotes, todos aquellos que creían que estaban guardando la ley. No querían tener comunión con un maestro, porque a ellos les encanta oír cosas de la Torah. Les encanta oír que alguien más pueda hablar algo de lo que ellos aman. Pero son tan ultra ortodoxos, llamémosle así, en relación al ceremonialismo, que ellos no se van a juntar con un vil pecador como un publicano en aquella época. Pero Jesús, Él sí podía. Como ellos querían estar con Él y reconocían su condición, el Señor Jesús se abrió a ellos. Por eso lo criticaron. Pero aquí está el Señor sanando a los enfermos. Bien dice la escritura aquí también en Lucas, capítulo número 13 y verso 16. Verso 15, 16. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, porque Él había sanado a una mujer
que había tenido, dice en el verso 11, desde hacía 18 años que tenía un espíritu de enfermedad. Y aquí quiero mostrarles algo. Hay enfermedades que son naturales, enfermedades que son de causa viral, bacterial, fiebre, cosas que pueden venir por cuestiones naturales. Hay otras enfermedades que tienen de origen espiritual. Su causa, su razón son de origen espiritual. Si se trata de eso, la persona es curada. Y así sucedió con esta mujer. Dice aquí que había una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Imagínense ustedes algo físico. Su columna había sido afectada prácticamente y estaba encorvada 18 años, y así entraba a la sinagoga y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, libre eres de tu enfermedad, porque Él vino a sanar a los enfermos, y le dio esa palabra con autoridad y puso las manos sobre ella, dice, probablemente en su columna, y ella se enderezó luego. No era un esfuerzo, no era que, ay Señor, no puedo, ayúdame, ay, no era un quiropráctico ahí mostrando sus habilidades de cómo enderezar. No, simplemente puso sus manos y la mujer sintió el alivio, ¿verdad? Y se enderezó. Y dice, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado, fíjense ustedes, hasta el día de hoy los religiosos judíos son así. Esa cultura y esa naturaleza no ha cambiado. Pero el espíritu de la sinagoga, el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo. Imagínense ustedes, un día de reposo para dar alivio, felicidad, alegría a alguien, en lugar de estar alegre. ¡Qué alegre, qué buenísimo, todo feliz! Estos tantos años que vino aquí conmigo y nunca pude hacer nada. Él vino y lo libertó, gracias a Dios. No, había envidia, había insatisfacción. No estaban se alegrando con que fuera libertada esa mujer de esa condición. 6 días hay en que se debe trabajar, y en estos pues venid y sed sanos, y no en el día de reposo. ¡Qué ridículo! Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita. Miren ustedes cómo hablaba el Señor, que ahí estaba su autoridad también. Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber, su animal. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, fíjense, atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Los humildes se alegraban, los humildes decían que el Señor nos está visitando. Los otros no, molestos porque no venía a través de ellos. De hecho, ni iban a poder. Entonces, aquí vemos la cuarta revelación de la autoridad del siervo, una autoridad sobre las enfermedades de cualquier tipo, de cualquier origen, naturales o espirituales, con la influencia de espíritus o influencia de demonios. Hay algunos que en la escritura se revela a personas mudas, era espiritual. Entonces el Señor vino también para libertarnos de todo eso. Vamos ahora al quinto. ¿Sí? Ya vamos 4, repasando. Su autoridad sobre el hombre fuerte, autoridad en su doctrina, autoridad sobre los demonios, autoridad sobre las enfermedades, y ahora vamos a ver autoridad para perdonar pecados. Y eso sí de veras iba a poner en jaque mate a los fariseos y a todos ahí en Israel. Y dice la escritura, capítulo 2, verso 3, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, eso fue en la casa de Pedro, que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él por causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, y escuchen, aquí el Señor va a revelar su autoridad espiritual para libertar al hombre de la peor carga o de la peor atadura que él cayó
desde el inicio en el paraíso por engaño de Satanás. El pecado entró en el mundo por un hombre y así por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. ¿Verdad? Romanos 5:12. Y dice entonces, le dijo el Señor, hijo, precioso, ve cómo lo llamó, hijo, tus pecados te son perdonados. El Señor no estaba ahí pensando, si yo digo esto me voy a entrar en problemas con toda esta gente aquí. ¿Qué le importaba al Señor? Él estaba hablando lo que tenía que hablar y sabía que eso también iba a provocarle serios problemas entre aquellos fariseos hipócritas que estaban ahí. Pero no, él no estaba preocupado con eso. Él estaba para ayudar a aquel hombre, aquel único hombre que estaba allí sintiendo una carga muy grande. Pero lo primero que hizo fue libertarlo espiritualmente. ¿Cómo? Perdonándole sus pecados. Entonces encontramos aquí aquel momento difícil. Estaban allí sentados algunos de los escribas. ¿Quiénes son los escribas? Los doctores de la ley, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Dice. Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Quién estaba ahí entonces? Lo que pasa es que no lo reconocieron, no lo vieron, no lo pudieron percibir, no pudieron discernir que el que estaba ahí era el Hijo de Dios. Los demonios sí podían verlo, los humildes sí podían verlo, los necesitados sí podían verlo, los pobres, las viudas sí podían verlo. Se ve que somos los necesitados los únicos que van a poder ver al Señor. Pero los que se creen la gran cosa, que se creen, como decimos allá, la mamá de Tarzán, ¿verdad? Ellos no van a poder humillarse para poder ver al Señor. Y aquí estaba, blasfemia. ¿Quién puede decir eso? Porque solo estaban viendo en él a un hombre, solo estaban viendo a él a un simple maestro que estaba ahí queriendo resaltar en medio de un montón de rabinos. No era eso. Ahí estaba el Hijo de Dios. Eso dijeron los demonios. Yo te conozco quién eres. Tú eres el Santo, el Hijo de Dios. Conociendo luego Jesús en su espíritu, porque ellos estaban entre ellos solamente hablando, ellos no fueron claros de decir, Señor, no hagas eso, tú no puedes tener autoridad para hacer tal cosa. Ellos estaban entre ellos murmurando. Y dice aquí, y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos. Ellos estaban oleándose uno a otro. Dice, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Ahí sí los agarró. ¿Qué es más fácil? Bueno, es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, aunque para ti parezca una blasfemia. Pero eso es más fácil decirlo, porque tener que decirle a un paralítico, toma tu lecho y anda, eso solo con autoridad suprema, con autoridad divina, con poder, con unción, eso se puede realizar. Verso 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, autoridad, ¿se dan cuenta cómo está revelando aquí Marcos? Autoridad en la tierra para perdonar pecados. Él vino para perdonar los pecados. Los pecados no solamente fueron perdonados cuando Él murió en la cruz. Si Él, el Hijo de Dios, estaba con un hombre y le decía, tus pecados te son perdonados, el Señor lo estaba perdonando, porque a Dios Padre, a través del Hijo, que estaba manifestando esa palabra de limpieza y de perdón. Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Fíjense pues, ahora el milagro reveló la autoridad de Jesús para perdonar pecados. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, que era una toallita, una cosa bien leve, no era una cama ahí con colchón, sino una cosita así, y la puso, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y dice, y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. A un paralítico, lo vieron, pero todavía estaban con aquel conflicto del perdón de pecados. Hermanos, aquí vemos entonces la quinta revelación de
Marcos sobre el siervo de Dios, la autoridad de Dios para perdonar pecados. La liberación principal sobre el hombre, el perdón de sus pecados y la limpieza total a través de Jesucristo. Era el único con autoridad para hacerlo. Luego llegamos, ya para ir terminando, al sexto punto. Y dice aquí en el versículo número 23 del capítulo 2: aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, ellos iban pasando por ahí caminando, sus discípulos, o sea, se metieron por un trigal, ¿verdad?, en medio, y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas. Eso era permitido por la ley. Entonces los fariseos le dijeron, porque ellos no estaban cosechando, ellos estaban solamente arrancando esas espigas para poder comer algo, tenían hambre los pobres. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Andaban ahí siempre espías, ¿eh? Ahí andaban algunos viendo qué es lo que hacían, y cuando vieron ahí ya trataban de encontrar un pelito en la sopa, ahí para tratar de criticar al Señor. Y dice, pero él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, tabernáculo, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no le era lícito comer sino solo a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? David hizo eso. Preguntó: ¿tienes pan aquí? Solo tengo pan sagrado, le dijo el Abiatar. Bueno, pero con tal de que ustedes se han librado de mujeres, les dijo él en el Antiguo Testamento. Entonces dijo: sí, tenemos 3 días de haber salido de allá. Bueno, entonces aquí está, coman. Y les dio, y comieron panes de la proposición. Ellos no eran sacerdotes, pero era David y sus hombres. Dice el Señor entonces, verso 27, también les digo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. El día de reposo, el sábado, es el 4º mandamiento, ¿eh? Para los judíos que deben guardar el sábado. Dice que el sábado, el día de reposo, fue hecho por causa del hombre. ¿Para qué? Para beneficiar al hombre, no para ponerle una carga al hombre. No, era para darle reposo al hombre, para bendecirlo con ese propósito. Lo que pasa es que nosotros no tenemos la interpretación correcta de las cosas. De hecho, nos es difícil hasta entender solo los 10 mandamientos. Para nosotros son 10 mandamientos. Para los judíos también son 10 mandamientos que tenemos que cumplir. Ellos tienen 613 leyes que tienen que cumplir, pero son 10 mandamientos de Dios. No, según la Escritura son las 10 palabras, las 10 promesas. No matarás, no hurtarás, ¿eh? No está hablando, no mates, no hurtes. Esas son órdenes. No matarás. Lo que está diciendo ahí es que si tú andas, como el Señor le dijo a Abraham, si andas delante de mí, serás perfecto. Anda delante de mí y como resultado tendrás una vida íntegra. La vida íntegra, para poder guardar los mandamientos, no es por mi capacidad ni por mi justicia, es por la gracia de Dios que viene a mí cuando yo me acerco al Señor y su presencia me capacita. Entonces el sábado fue hecho para favor o para ayudar al hombre. Y dice, por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Lo que estaba diciendo aquí es que él tenía autoridad sobre el sábado y él podía, desde la perspectiva de ellos, él violó el sábado. Hasta el día de hoy llaman a Jesús el violador del sábado y lo llaman un hombre que hizo milagros por brujería. Todos los rabinos que ustedes escuchen que hable alguna vez sobre Jesús, ellos les van a decir a ustedes que Jesús hizo los milagros que hizo por brujería. Es impresionante. Pero aquí está el Señor haciendo esto, permitiendo con sus discípulos, aún según ellos violando el sábado. Él no violó el sábado. Él no violó el sábado, nunca. Él le dio la interpretación correcta, como dio también la interpretación correcta de todos los mandamientos, no de una perspectiva religiosa, sino de la perspectiva de la nueva alianza, que es las tablas de la ley escritas en nuestro corazón. Eso es diferente, eso nos da otro sentido, eso nos da una perspectiva divina. Entonces aquí encontramos la autoridad sobre el día de reposo. El Señor, ¿no creen ustedes que el Señor es mayor que los mandamientos? Que el que dio los mandamientos. Algunos dicen, no, si Dios los dio, Él no puede violarlos.
Es muy seguro que no, ¿verdad? Pero por ejemplo, Albert Einstein en una ocasión, él dijo, y él pensó, él estaba pensando delante de otras personas, otros científicos, otras personas muy inteligentes, con un coeficiente intelectual altísimo, diciendo, bueno, si Dios creó las leyes físicas, entonces, ¿será que Él se sujeta a esas leyes físicas? Hermanos, mi respuesta sería inmediatamente no. ¿Por qué? Porque Él hizo las leyes. Él no va a estar sujeto. Él no puede viajar más que la velocidad de la luz porque Él ya lo estableció. Él tiene que usar también un casco con oxígeno para andar en el espacio. ¡Claro! Él es el creador de las leyes. Él tiene dominio. Por eso es que Jesús anduvo sobre las aguas. Por eso es que Jesús se levantó y venció la ley de la gravedad. Por eso Jesús se transformó en el monte de la transfiguración, porque está arriba de cualquier ley física. Los mandamientos Él se los dio al hombre. Él está arriba de cualquier mandamiento. Por eso Él estaba dando la interpretación correcta sobre el día de sábado. Es una bendición para ustedes. Por eso es que hasta en el día de sábado ustedes deben alegrarse por un milagro, por una cura, por una sanidad, por libertar a alguien de la condición que está, porque eso le trae verdaderamente reposo. Entonces encontramos aquí la sexta revelación del siervo de Dios sobre el día de reposo. El Hijo del Hombre es Señor. ¿Qué quiere decir Señor? Autoridad, amo, dominador sobre el día de reposo. Muy bien. Y la última. Llegamos aquí al final. Yo pensé que no íbamos a llegar. Capítulo número 3, verso número 13, dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, a sus discípulos, apóstoles, y vinieron a él y estableció a 12. 12 habla de gobierno, habla de autoridad, de dominio, 12 apóstoles, 12 tribus, ¿sí? Habla de autoridad, de gobierno, dominio, reino, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Ahora pongan atención. Hacemos un repaso. Autoridad sobre Satanás, sobre el fuerte, el hombre fuerte. Autoridad sobre su doctrina o autoridad en su doctrina. Autoridad sobre los demonios. Autoridad sobre las enfermedades. Autoridad para perdonar pecados. Autoridad sobre el día sábado y sobre los mandamientos, sin duda. Y autoridad para delegarla a sus seguidores. La séptima revelación, vemos que esa autoridad el Señor la delegó a sus discípulos. Y dice en el verso 15, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Lo que Él hizo, Él nos dio la autoridad. O sea, no es una autoridad nuestra. Si fuera autoridad nuestra no podríamos hacer nada. Los demonios se van a reír de nuestra cara. Las enfermedades también, ni siquiera nos van a poner atención. Van a ver a un Luisín llegando ahí. No. Si ellos ven a Jesús llegando ahí, si ellos tienen la autoridad, ellos oyen la palabra de autoridad del Señor, ahí va. Entonces es una autoridad delegada. El Señor delegó su autoridad para los suyos, para estos 12 apóstoles, y ellos comenzaron a manifestar esos también milagros y maravillas, curas y liberaciones a través de la autoridad. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita o el cananista, y Judas Iscariote el que le entregó. Entonces a estos les dio esa autoridad. Imaginen que hasta Judas recibió esa autoridad delegada. Entonces, queridos hermanos, Dios va a dar autoridad a sus siervos, y esos 12 apóstoles estaban, con excepción de Judas, sujetos al Señor, y debido a su sujeción y debido a su obediencia, el Señor también les delegó esa autoridad. Señor, nosotros queremos, en el nombre de tu Hijo Jesús, revelar también esa autoridad en esta tierra para ayudar a aquellos que están enfermos, para ayudar a aquellos que están poseídos de demonios, para que ellos sean libres de cualquier posesión, de cualquier opresión,
de cualquier atadura. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que con autoridad que tú nos has dado, tú envíes una liberación completa. Tú perdones los pecados de la gente, de las personas. De aquellos que hemos pecado, recibamos perdón de nuestros pecados, liberación completa, limpieza completa por el poder y la autoridad de tu palabra. Señor, porque no es una palabra humana, no es una palabra carnal, es una palabra que viene de los cielos. Señor, bendice a mis hermanos, ayúdalos. Te lo pido en el nombre precioso de Jesús, y que cada uno de nosotros ahora en nuestra vida también podamos aplicar esa autoridad en el área, en el nivel en el cual nos encontremos como siervos, y que cada vez más crezcamos en ese servicio, porque aquel que es un siervo más entregado en obediencia, en sujeción a ti, recibirá mayor autoridad. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos, y si Dios lo permite, nos vemos aquí el próximo domingo. Amén.